sistema digestivo, empezando desde la digestivo superior, digestivo inferior, lesiones neoplásicas asociadas a cada porción del sistema digestivo y accidentes intestinales. Así está organizada la semana. Tratemos de incluir mucha fisiología para ir puntualmente a las lesiones por sistema. ¿Listo? Bueno. Entonces, importante que tengan en cuenta la integridad de las mucosas, la integridad a nivel intestinal, las características morfológicas normales de mucosas gástricas e intestinales y preestómago para poder evidenciar que sí tenemos lesiones patológicas o anatomopatológicas en el sistema digestivo. Hablando un poquito de la cavidad oral, recuerden que puede ser el reflejo de enfermedades en nuestro sistema. Si tenemos lesiones petequiales en cavidad oral, ya me está diciendo que hay una lesión vascular sistémica. Lo podemos asociar a shock. Si tenemos lesiones ulcerativas, da cuenta de que tenemos una lesión primaria vegetativa viral o, también puede decir que hay una enfermedad renal. ¿Listo? La halitosis por los dolores particulares en cavidad oral. Me pueden decir, hombre, hay un cuerpo extraño, el animal tiene reflujo, hay gastritis ulcerativa, tiene enfermedad renal. El contenido gástrico también da cuenta de la patología, cuerpos extraños, si hay lesiones perforantes. Eso me va indicando dónde vamos a encontrar posiblemente la etiología del caso de infección. Entonces hay que ir mirando cómo vamos desarrollando cada caso. Tenemos en cavidad oral lesiones benignas y lesiones malignas y de etiología inflamatoria. Vamos a empezar con las que son de tipo benigno. En este caso tenemos las hiperplasias gingivales que se pueden dar en cualquier especie. ¿Listo? Hiperplasias gingivales. Debemos diferenciarla de el acantoma o espulis y debemos diferenciarlo de los carcinomas escamosos. Anteriormente llamados espulis, ya no se llaman así, y ¿qué les digo? Carcinomas escamosos celulares. Entonces, esta es una lesión benigna, hiperplásica, generalmente ocurre por maloclusión. Podemos encontrar lesiones iniciales ulcerativas, erosivas y finalmente como adaptación se genera la hiperplasia. ¿Listo? Este animalito tiene cálculo dental y hay oligodontia de disminución de las piezas dentales. Hay pérdida de piezas dentales. La enfermedad periodontal, entonces puede empezar como una placa, que es ese material irregular que se deposita en los dientes por la presencia de bacterias. Si no se hacen tratamientos adicionales o si no se modifica la dieta o a las dietas que sean más abrasivas, rugosas para poder remover ese sarro, podemos encontrar el desarrollo de placas o cálculo dental. Si no se corrige, hay retracción de la encía, puede perderse el hueso alveolar del diente y tenemos ya los procesos de enfermedades periodontales con el problema de artritis. Muy común, por ejemplo, en felinos o en caninos de avanzada, sobre todo con dietas mixtas. ¿Listo? En equinos, también en la edad lo podemos encontrar, también asociado a maloclusión. Y generalmente en equinos tenemos alteración de la cara interna de los carrillos. Esta es una condición que sí debe atenderse rápidamente para eliminar las aristas que se van formando, la maloclusión y la ectosis. Señor. Entonces, ¿la periodontitis es solo cuando la placa está cerca de la encía o...? Puede estar asociada a la placa, retracción de la
Acá tenemos además del calcio, pues la asociado también pues maloclusión y podemos encontrar algo de retracción facial en esa imagen. Acá tenemos una imagen muy evidente de maloclusión, retracción de la encía y tenemos sarro dental. Profe, cuando Bueno, hay... acá se pierden las piezas dentales y lo que llamamos de polidoro. ¿Listo? Cuando hay lo de las heridas, creo que es. Pero entonces en las de tres opciones tenemos hipoplasia del hermano. ¿Listo? Acá en este caso, o ¿quién me lo produce también? El morbillivirus o moquillo canino. ¿Cierto? Cuando hay hipoplasia del esmalte o el uso de esmalte. Ya lo pongo más pequeñito para que lo vean. Tenemos malformaciones de huesos maxilares asociados también. Yo creo que estas patologías de la oclusión la ven mejor en su industria equina. Yo sé que el doctor Miguelito de pronto les habla más sobre maloclusión, prognatismo, brachidaria. Él les habla mejor sobre eso. Acá no lo vamos a obviar, pero ya tenemos nuestra determinación del maxilar inferior, prognatismo, acortamiento del maxilar inferior, brachidaria, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué me lleva a todo este tipo de maloclusión, de patologías mandibulares o maxilares asociadas al proceso de maloclusión, de pronto úlceras también asociadas a la maloclusión y pérdida de pieza mental? Procesos y hereditarios. Entonces, congénitos. Prognatismo, brachidaria, son congénitos. Vamos a pasarnos a esta congénita ya no de agenesia del paladar, que es lo que me forma las fisuras del palatino o del paladar. Fisuras, hendiduras palatinas. Entonces tenemos palatosquisis, ¿cierto? Que es esta hendidura del paladar subislando. Hendidura del paladar, hueso palatino en este caso. Y podemos tener de manera concomitante o se puede acompañar de queilosquisis, que es la hendidura del labio. Esta hendidura labial puede afectar también ventana nasal, puede ser completa la hendidura del labio. Es lo que conocemos como palatosquisis y queilosquisis. Keilos significa labio. ¿Listo? También puede ser con E. Tenemos entonces la presencia de cálculos o piedras en glándulas salivales, de cianolitos, que pueden generar mucocele. ¿Qué es eso de mucocele? Es una dilatación de la glándula o del conducto, una estructura del conducto de la glándula salival o glándulas salivales que no permiten que se excrete la producción de saliva. Eso es un cianolito. El cálido se ve en consulta, es un corte de la glándula y generalmente se da un abultamiento en la región ventral de la cara o acá hacia el área del macetero. Es una sospecha que hay que tratar de una lesión tumoral, ulcerativa o un mucocele. El producto del cianolito se obstruye el conducto glandular, se empieza a acumular saliva y me genera un contenido viscoso y tumefacto a nivel de la cara. ¿Listo? Es lo que llamamos mucocele. O lo que llamamos cialoadenitis, que es la inflamación y que acumula mucocele. Cialoadenitis. Profe, cialorrea es la hipersalivación de Granular. Generalmente es una lesión quística, que es lo que estamos viendo acá hacia la base de la lengua. Esto es una compresión, ¿cierto? Esta que aquí de material de calcio y mucopolisacárido.
en una glándula y en un conducto fluido. Esta que estamos viendo aquí es la ránula o es una formación quística que se da en la base de la lengua. Esa formación quística entonces es una glándula que se inflama, ahí se adherite, se inflama y se llena de mucho moco y se forma una cavidad quística. Cuando le hago corte, sale el aspecto de la cápsula y gran contenido de moco. ¿Listo? O el salido ya espeso. ¿Ah? No es muy común, pero si encuentran esas masitas debajo de la lengua, traigo de diferenciar de granuloma eosinofílico, que puede dar en la misma localización, que es de tipo bacteriano, un carcinoma escamoso, que tiene la misma localización, o ese quiste granular, que tiene la misma localización. ¿Listo? Recordemos, hablemos un poquito de eso. Recordemos que aquí en la línea media, rafa media de la lengua, puede encontrar algo que se llama quiste dermoide. ¿Recuerdan que era un quiste dermoide? Que eran los pelos en la lengua. Podemos tener acá en el rafa medio pelos en la lengua. Eso se llama un quiste dermoide. También se los sabe que lo podrían encontrar en la conjuntiva o en la parte de la córnea ocular. ¿Lo mismo maligno? Quiste dermoide es benigno y lo conocíamos como amartoma. Nada más. Quiste dermoide. Todo lo que me produce úlceras. ¿Entendés? Bueno, nosotros también podemos encontrar pólipos de la mucosa nasofaríngea, que lo vimos en los polipoides están en la comunicación con familiares, creadores y pólipos. ¿Qué les estaba diciendo? Diferencia entre grandes. Lesiones ulcerativas asociadas en rumiantes, principalmente rumiantes en porcinos. La mayoría son de etiología viral. Entre esos tenemos fiebre aftosa, que es fiebre aftosa. Viruela bovina también. Sí, podemos tener viruela bovina, la estomatitis vesicular, el exantema vesicular del cerdo y enfermedad vesicular porcina. Esas etiologías que tenemos ahí, y la más importante es fiebre aftosa, que es la primera, y en común todas me producen estomatitis, que es la inflamación de la cavidad oral, y esto se acompaña con lesiones ulcerativas. ¿Qué es lo que estamos viendo en la imagen inferior? ¿Listo? En la imagen inferior. Cuando uno piensa en fiebre aftosa, no hable tanto. Cuando uno piensa en fiebre aftosa, uno piensa primero en vesícula, ¿cierto? Pero el proceso de replicación viral de fiebre aftosa muy rápido. Y antes de que podamos observar la vesícula, ya tenemos la lesión ulcerativa. ¿Listo? Entonces acá tenemos principalmente estas lesiones ulcerativas que pueden ser difusas. Acá me está diciendo que es por diarrea viral bovina, es la enfermedad que me está produciendo esta lesión. El virus entonces es un pestivirus, así tenemos el nombre, es un pestivirus que me produce no solamente estas lesiones ulcerativas en cavidad oral, sino también en todo el tracto digestivo, incluyendo estómago, úlceras en placas de pelo pequeñas de goma. Dentro de los virus, entonces tenemos picornavirus para fiebre aftosa, ratovirus para estomatitis vesicular. Entonces escuchamos el ratovirus ya. En las esquinas, ¿no? No le escuchamos ratovirus, género de disavirus. Encefalitis rábica, muy bien.
estomatitis vesiculares. Calicivirus en exantema vesicular del cerdo no es muy común, no se encuentran brotes de esta enfermedad, y la enfermedad vesicular del cerdo por enterovirus no es muy común, no se reporta tampoco con frecuencia. ¿Listo? Fiebre aftosa afecta a todas las especies, menos animales ungulados o caballos. Estomatitis vesicular, todas las especies. Exantema del cerdo, todos los cerdos y algunos animales de fauna silvestre. Y tenemos la enfermedad vesicular, solo los cerdos, algunos animales, fauna silvestre. Y nos vamos a devolver a ya en detalle vamos a hablar de fiebre aftosa, de estomatitis vesicular. De estas dos que vamos a profundizar. Tenemos ahora estomatitis necrotizante. Nosotros ya hablamos de faringitis, esofagitis y hablamos de tonsilitis necrotizante por Fusobacterium necrophorus. Esa la mencionamos en enfermedades respiratorias, que era la que me producía entonces esas lesiones de rinitis pseudomembranosa. Ustedes la recuerdan, el Fusobacterium. Acá me produce las estomatitis necrotizantes por ictéricas, que ya se las había mencionado, pseudomembranas, lesiones ulcerativas profundas, y tenemos entonces al Fusobacterium necrophorus. Fusobacterium necrophorus, que tiene entonces enterotoxinas bacterianas responsables de esas lesiones ulcerativas y fibrinosas. ¿Listo? Y lo vimos en la rinitis pseudomembranosa y en la faringitis también con pseudomembrana. Por Fusobacterium, miren que acá lo volvemos a encontrar en tracto digestivo, porque se producen estomatitis que son de tipo necrotizante. Y ya lo habíamos escuchado en respiratorio, al Fusobacterium. Y también lo vamos a ver en la hepatitis. Y también se produce por dermatitis. Eso está metido en todas partes. Bien sabe. Eso es el nutriente principalmente. Yo les dije cómo, porque la boca puede ser reflejo de otros sistemas. Si yo tengo un canino con una nefritis intersticial crónica, ¿cierto? Y si la lesión es bilateral, voy y reviso encía, voy y reviso la lengua, reviso paladar, y se empiezan contra lesiones ulcerativas en boca, en cualquier especie, que este es un canino, voy y reviso la asociación de las úlceras encadenadoras con las lesiones renales. ¿Listo? Porque estas estomatitis son de tipo urémico. Estomatitis urémica. ¿Listo? Son estomatitis de tipo urémico. ¿Qué tenemos acá? Úlceras profundas en paladar. ¿Sí las ven? Estas úlceras acá, y son hemorrágicas. Úlceras de tipo urémico. Acá les pongo el nombrecito. Esto es una estomatitis urémica. ¿Listo? Estomatitis urémica. Que son estas que estamos viendo acá. Una mucho más pequeña que otra, las más difusas, personas de uso multifocal, para adultos. Lesiones inflamatorias que generalmente son idiopáticas. ¿Qué era lo que significaba idiopático? Que no tiene Tenemos las estomatitis en felinos. Tenemos la estomatitis linfoplasmocítica felina, que es la de abajo. ¿Cómo está la encía? Ulcerada, muy hiperémica, ¿cierto? Bastante hiperémica, puede haber endocitis asociada y podemos encontrar pérdida de piezas dentarias.
retracción de la encía y produce bastante halitosis. Acá tenemos la estomatitis linfotransmicítica felina, asociado posiblemente a virus. Panleucopenia, que también son morbillivirus. No, no. es un parvovirus. Parvovirus es. No, aquí la estomatitis linfotransmicítica está asociada a los retrovirus. El virus de Klebsiella felina y virus de Klebsiella felina. Puede estar asociada a los virus, pero a veces hacemos pruebas que no encontramos etiología asociada. Tenemos entonces en la parte superior la estomatitis eosinofílica felina. Ah, bueno, ¿y por qué se llaman así? Porque es que tienen esos nombres. Porque es que tienen esos nombres. ¿Por qué será? ¿Linfoma? Está determinada porque por histopatología tenemos ese predominio inflamatorio, que es linfoclamocítico, y en el granuloma eosinofílico felino tenemos entonces eosinófilos. Pero este granuloma eosinofílico felino hace parte de un complejo eosinofílico felino, no viene solo, viene con otras lesiones. En el complejo eosinofílico felino o granuloma, en el complejo eosinofílico felino tenemos la presentación de granuloma eosinofílico úlcera indolente, es otra lesión, y tenemos la dermatitis eosinofílica también. Entonces, ¿qué me dice aquí? Ahí hablamos de complejo. El granuloma lo podemos encontrar en lo que es labios, región mucocutánea de la boca y en lengua. ¿Listo? Y son lesiones que me generan nódulos, como estas que estamos viendo acá. Dentro del complejo eosinofílico, además de este granuloma y estos granulomas que vemos acá, podemos tener también la úlcera indolente, que es esta lesión ulcerativa generalmente ubicada en labios. ¿Profe, el SIDA también puede dar eso? No, el complejo eosinofílico felino lo asocia más a la presentación de individuos con atopías, que tengan mayor susceptibilidad al desarrollo de alergias. Entonces son pacientes que de pronto generan dermatitis por picadura de pulgas, de pronto venenos asociados a la comida. Entonces, está más asociado a la presentación de alergias. Este es el complejo eosinofílico felino. Este es un ejemplo de granuloma eosinofílico de úlcera indolente y úlcera indolente. Profe, el virus felino tipo 1 también da estomatitis. La estomatitis. Y queda lo ulcerativo. Y lo asociamos más a cuadros respiratorios, neumonía intersticial. También diferenciales de estas lesiones ulcerativas, sobre todo la úlcera indolente del complejo eosinofílico felino, son los herpesinos tipo 1 en felino. Y los calicivirus. Calicivirus felinos también me producen úlceras en cavidad oral. Y que era lo debemos diferenciarlo de complejo eosinofílico felino, pero la úlcera indolente, que es la úlcera labial. Tonsilitis, entonces tenemos necrotizante, esta amiga, esta que tenemos acá, en esa imagen de canino, me la puede producir adenovirus canino tipo 1. Adenovirus canino tipo 1. Que es esa tonsilitis necrótica, son estas lesiones, ya las saben. Adenovirus. Estas que vemos acá. Tipo 1. Tonsilitis necrótica. Si eso no fuera un perro, sino un cerdo, y encuentro esa misma lesión blanquecina difusa en paladar blando,
¿cierto? Es por pestivirus porcino. Creo que la pastelera muy propia. Puede generar linfadenitis, pero no necrotizante. Esta linfadenitis más reactiva, pero no necrotizante. Necroforum me puede hacer eso también. Usualmente necroforum. ¿Listo? Salmonela en cerdo me puede hacer tonsillitis necrotizante. ¿Solo en cerdo? En cerdo. ¿Y una vez no? ¿O solo en cerdo? En cerdo. En tonsila, miren la normal, ¿cierto? Que lo vimos en necropsia, la buscamos, que esté en el paladar, en el surco palatino, le dije, miren las tonsilas, tan lindas. Pero podemos tener un crecimiento abrupto y obstructivo en la laringe. Entonces debemos diferenciarlo de carcinoma de células escamosas, de este también. Carcinoma de células escamosas en tonsilas. Ahí puede crecer el carcinoma. Y lo debemos diferenciar de linfoma. Linfoma tonsilar. Lo debemos diferenciar también de linfoma aquí en la región de agregado linfóide asociado a COVID. ¿Listo? Entonces tenemos carcinoma, linfoma y tonsillitis necrotizante. Y ahí les voy hablando de otras especies. Linfoma también, en tonsila lo podemos encontrar en equinos. Recuerden el linfoma en koalas, cuando las veíamos en la deformación facial en equinos. Entonces, también podemos tener linfoma tonsilar. Listo. Entonces, vamos a hablar de lesiones o patologías asociadas en lengua. Ya tenemos la primera, asociada a punobacterias, que es la gliositis necrotizante, de la estomatitis necrotizante por punobacterias. Vamos a encontrar acá el actinobacillus, el actinomices asociada a glositis, que también son fibrosantes y necrotizantes. La primera que tenemos aquí es lo que se conoce como lengua de madera. A ver, está la gente aquí, Actinobacillus allá. tenemos el actinobacillus, que es el linieresis. Linieresis. ¿Qué más? Linieresis. Entonces, este bacilo, ¿cierto? Me genera una reacción inflamatoria. Mira, Leonardo, que es de tipo supurativo. Acá quiere decir que en la forma inicial de la lesión me genera microabscesos. La lesión es microabscesativa. Y eso que ustedes ven en la parte central de esta lesión me está diciendo que me está evidenciando la presencia de colonias bacterianas. Y cuando tiene esta forma festoneada y le ven a ustedes en el reporte exterior de Hopley, es la unión de antígenos con anticuerpos y por eso tiene esta forma irregular como un sol, porque es una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces se está dando esa reacción de ese cloragranuloma y cada una de estas lesiones elevadas. La progresión de la lesión o el proceso de evolución de esta lesión, que es oxidativa inicial, termina generando fibrosis de la lengua. Por eso el actinobacillus linieresis, me produce una enfermedad conocida como actinobacillosis, también se conoce como la enfermedad de lengua de madera. Por eso acá dice wooden tongue. ¿Listo? Lengua de madera, que es una fibrosis de esa musculatura esteal. ¿Listo? Fibrosis de
¿Qué pasa? El animal no puede hacer aprehensión, deglución, se le va a dificultar porque la lengua pierde esa función mecánica. Entonces hay fibrosis. Si ustedes buscan la literatura les van a decir que estos nódulos ulcerativos tienden a verse como gránulos azulófilos o como un material de azufre. Cuando cortan esos gránulos van a encontrar un material amarillento azufrado y es característico del actinobacillus. ¿Pero en dónde está la lesión? En la lengua, porque me produce una esclositis crónica, una esclositis fibrosante. ¿Listo? Principalmente en rumiantes. A veces en plantas de beneficio encontramos estas lesiones con accesos grandes en la cabeza, en la lengua principalmente, y los debemos entonces decomisamos a veces. ¿Listo? A veces los confunden con carcinomas escamosos. A los molinos también les da carcinoma. ¿Profe, también dan el pulmón? ¿No? ¿En el pulmón también dan o solamente en la lengua? No, si es ligiesi, es en lengua. Actinobacillus, Actinobacillus teógenes, si lo podemos encontrar en hígado o lesiones microextractivas en pulmón, pero principalmente bovis y es una forma bacteriana y encontramos mala lesión por actinobacillus en hígado. No ligerese, ligerese es la lesión externa, principalmente en el. Puede hacer también mis procesos en otros tejidos, pero poco primaria lesión lejos. Esto alrededor del foco inicial oxidativo vamos a encontrar lesiones secundarias crónicas a la fibrosis con formación de gránulos. El siguiente agente, no tenemos que hablar nombre de la bacteria. No lo tenemos, vamos a escribirlo porque tampoco está ahí. Listo, diferencial. Actinomyces, bacteria gram positiva, es la única diferencia con Actinobacillus. La lesión en dónde está ubicada. ¿Dónde está ubicada la lesión? ¿Maxilar? En el maxilar. Aquí esta bacteria menciona lo que es tejido óseo. ¿Qué razón? Es quieto. La lesión es una lesión de osteomalacia. Ahí vemos una cavidad en el hueso. Está engrosado, hay fibrosis asociada. Ustedes ven deformidad facial. Todo esto está engrosado en el vasto. Hay osteomalacia, fibrosis asociada. Va a ser mucho mejor la lesión. Tenemos lesiones necrotizantes, tiene material también amarillento, necrótico. Se puede ubicar en varias zonas del hueso, pero principalmente afecta lo que es el área de los maxilares, que es lo que estamos viendo acá. Entonces acá tenemos la asimetría del maxilar, está afectando también parte de cigomático. Entonces, por histopatología tenemos la presencia de colonias bacterianas, la fibrosis extensa, las áreas de malacia o osteomalacia del hueso y la reacción también de tipo piogranulomatoso en estas áreas que se vuelven cavidades. Igual hay que diferenciarlo de osteosarcoma, ¿listo? Porque es una lesión elevada que se fibrosa. Podemos diferenciar de osteosarcoma. También se debe decomisar la cabeza, ¿listo? Por actinomyces bovis. Se decomisa también cabeza. Entonces son las lesiones fibrosas, necrotizantes que se pueden encontrar en bovinos, también en bovinos. Son diferenciales los dos.
También esta reacción alrededor de bacterias me produce el esplendor de Hoffman o una antígena anticuerpo. Vamos a hablar entonces de patologías esofágicas. La más común, ¿cuál creen que sea entre las patologías esofágicas? Úlceras, lesiones ulcerativas. Las lesiones ulcerativas son las más. Entonces vamos a tener esofagitis ulcerativa, que pueden ir, como lo estamos viendo, perdón, en la imagen inferior, cuerpo extraño, lesiones erosivas en la parte superior y derecha, que pueden ser por reflujo, ¿cierto? Lesiones ulcerativas por reflujo, y esta que estamos viendo, hemorrágicas, por cuerpos extraños, muy común en caninos, Cuando comen huesos de en pollo. bovinos, sí, que puede ser perforante por cuerpos extraños en caninos. En bovinos no vamos a encontrar hueso, pero sí puede ser una madera, un alambre, un plástico, que puede ser algunos virus también nos pueden generar estas esofagitis como el virus de diarrea viral bovina, fiebre catarral maligna, lesiones un poco más focalizadas en el caso de viruela bovina y viruela aviar también, un poco más redondeadas las lesiones de las úlceras en el esófago, son musculosas. Y esto que tenemos acá es algo que se llama línea timpánica. Esto se llama línea timpánica, que es la congestión, ¿cierto?, de la porción cervical esofágica por compresión del rumen. ¿Por qué? Porque el animal está con distensión ruminal. Es un hallazgo que me puede indicar si el animal se murió por timpanismo o no. Esto se llama línea timpánica. Entonces vamos a buscar el esófago. Y tenemos un área congestiva en el área del esófago, región acá mediastínica, acá los pulmones. Línea timpánica. ¿Listo? Esto es porción media esofágica en el mediastino. El cardio, ¿dónde iría? El cardio. No, más abajo. Ahí está. Esto es una úlcera por reflujo. Entonces podemos tener gastritis por helicobacter, que me pueden generar úlceras con estas lesiones eritematosas hiperémicas por reflujo. Gastritis por helicobacter es una causa. Cuerpos extraños, piedras, de pronto podemos encontrar algunos cuerpos extraños como ovillos de pelo, ovillos de estilaje, que ulceran, generan dilatación esofágica y necrosis del esófago. Bueno, esto es una en caninos, esto que tenemos acá. Estas estructuras que ustedes están viendo acá en el corte, ya lo habíamos hablado, es el Espirocerca lupi, ya lo habíamos hablado, que me genera ruptura de la aorta por allá, les mencioné el Espirocerca lupi, ruptura de la aorta. Me puede generar fibrosis y fibrosarcomas de la pared esofágica. Yo les decía que no es muy común la proliferación maligna asociada a fibrosarcoma o la fibrosis esofágica. Y tenemos en esta imagen que se presenta común en equinos, la hipertrofia de la musculatura esofágica. Yo he visto un caso de los estudios que es en equinos. Es una hipertrofia idiopática muscular esofágica en equinos. No se sabe la causa. Se puede presentar en caninos también, pero es más común en equinos.
la musculatura. Luego, si ustedes comparan la pared del esófago, es una pared delgada, una pared delgada. Y acá tenemos la hipertrofia muscular, la pared delgada. Los fibromas y fibrosarcomas esofágicos. Ya sabemos que podemos encontrar lesiones espontáneas neopláticas, fibromas y fibrosarcomas esofágicos. También los podemos encontrar. Linfomas también esofágicos podemos encontrar asociados a estos nódulos. Entonces lo diferenciamos de fibromas, fibrosarcomas y leiomiomas esofágicos. Fibromas, fibrosarcomas, leiomiomas y linfosarcomas que pueden crecer con ese mismo aspecto en la mucosa y su mucosa esofágica. Listo, podemos tener estos diferenciales. Fibromas, leiomiomas y linfosarcomas. Bueno, tenemos otro corte de la hipertrofia idiopática de la muscular, de la diferencia en un esófago normal, una porción esofágica normal y la hipertrofia de la musculatura. Ya comparar. Megasófago. Este megasófago también lo hemos hablado por allá en patología circulatoria. Secundario a la persistencia del sistema óptico persistente con comunicación, en este caso, del ligamento de los vasos coronarios. Decíamos, si persiste ese ligamento, abraza el esófago y lo estrangula, genera una estenosis por compresión. Y posterior a la compresión me va a generar dilatación esofágica. ¿Listo? Tenemos dilatación del esófago, que es lo que se conoce como megasófago. Acá existen un sinnúmero de patologías asociadas. Pueden ir desde la que hablamos congénita, de resistencia del ligamento aórtico, pueden ir desde el componente inflamatorio. Por ejemplo, tenemos asociado tripanosoma. Tripanosoma me puede generar demilinización del nervio vago con el desarrollo de la propia anatomía de la musculatura esofágica. Moquillo canino, que puede ser demilinización. Recordemos que me genera áreas extensas de demilinización de la sustancia gris y blanca y puede ser demilinización de nervios periféricos. Entonces también, si vemos megasófago y el paciente tiene antecedentes de moquillo, hay que mirar si el megasófago fue adquirido en esta técnica. Y algo ahí que está mencionando la diapositiva de la miastenia gravis, que ya lo habíamos recordado, asociado a la generación de anticuerpos que se unen a receptores de acetilcolina, y eso me genera pérdida del tono muscular. Ahí tenemos la miastenia gravis, que también es de tipo congénito, pero es autoinmune. Lo que refiere a esas patologías es que tenemos aquí lesiones que me van a alterar la peristalsis esofágica y sobreviene la dilatación de la pared esofágica. Todo lo que me altere la contracción muscular de la pared del esófago me lleva a megasófago. Eso hay que tenerlo muy claro. Acá tenemos un megasófago que está en la región torácica. En esta imagen, en la región torácica. Este es de todas formas, el megasófago en este caso es total, ¿cierto? Pero se ve la patología más exacerbada, el divertículo esofágico
o la, en este caso la dilatación esofágica, más hacia la región torácica. Hernia yatal. ¿Qué es la hernia yatal? Hernia yatal. Hernia yatal. ¿Qué es una hernia? Es el desplazamiento de cualquier víscera por un orificio, ¿cierto? Tiene un anillo herniario, una bolsa, en este caso, si hablamos de vísceras abdominales peritoneales o serosas que recubren las vísceras, y existe el desplazamiento de una víscera a través de ese anillo. La hernia yatal, como dice su nombre, es el desplazamiento de vísceras abdominales que van hacia el tórax y se dan en el hiato esofágico. Por eso se llama hernia yatal. Profe, siempre se le siente en el mieri. Excepto si la hernia se generó por trauma. Ahí no alcanza a formarse anillo herniario. Si es por trauma, cuando hay trauma, se genera una hernia también. Por ejemplo, si tenemos un trauma de tórax y hay ruptura del diafragma, las vísceras abdominales se pueden desplazar hacia el tórax. Y ahí no hay anillo herniario. Igual me genera Pero es una hernia, pero es por trauma. ¿Listo? Generalmente esas hernias son de origen congénito. Ahí tenemos el desplazamiento de un lóbulo hepático hacia cavidad torácica. Tenemos agenesia parcial del diafragma, por ejemplo en felinos. ¿Qué era agenesia? Parte del desarrollo de un órgano. O parte de un órgano, ¿cierto? Entonces, si tenemos agenesia parcial del diafragma, solo se desarrolla una parte del diafragma. Casos como en felinos, en cerdos, puede haber esa agenesia parcial y tenemos desplazamiento de vísceras abdominales hacia todos. Ahí sí podemos tener un paciente con ictericia de tipo, ¿de qué tipo? Si se desplaza las vísceras hacia el tórax. De tipo obstructivo. Muy bien. ¿Qué es una insusección esofágica o gastroesofágica? Insusección gastroesofágica. Entonces, se tiene que se introduce una porción dentro de ella misma. Tenemos el desplazamiento de la porción de la víscera hacia la luz adyacente. Yo siempre les digo, imagínense cómo doblan ustedes las medias. Ponen la media dentro de sí mismo. Eso pasa con la insusección. Una parte de esta víscera se introduce dentro de la porción adyacente. Es el desplazamiento de la víscera hacia su luz. ¿Y qué se genera en esta parte que donde sufre la insusección? Se estrangula la víscera, hay isquemia y necrosis secundaria, ¿cierto? También pasa a nivel intestinal. También está a nivel intestinal. Sí, tenemos insusección también intestinal, pero acá estamos en estamos en esto. ¿Alguna pregunta? Ahorita Es que no va con el tema. Es que no va con el tema. Así es patología. Porque tengo una lista. No, eso le dijo Javier por competición. Ustedes miren la lección que tenemos acá. Como se desplaza parte del estómago hacia la porción del cardio, hacia la luz del cardio, el cardio está haciendo presión sobre esa parte esofágica. Entonces, por compresión va generando presión de los vasos que están en la mucosa de esa porción y me va generando la isquemia. De estas infecciones pueden ser ilios paralizados.
procesos inflamatorios focalizados con fibrosis que favorezcan la infección, porque lo que está fibroso se paraliza, pero continúa peristalsis y en esta zona no. Eso hace que esta porción que no tiene la peristalsis se desplace hacia el lumen adyacente. Esos factores, y la teoría dice que posquirúrgico, manipulaciones, una anestesia, impactación esofágica asociado a atonías. Entonces, si hay parálisis del peristaltismo, si tenemos un alimento muy jugoso, fibroso, poco digerible, si no le damos agua al individuo, si es un paciente que tiene cuadro febril, que está deshidratado, eso puede favorecer la impactación de la alimento en la luz esofágica. Se genera putrefacción y va a producir esofagitis secundaria. ¿Listo? Y esto me puede llevar a timpanismo si estamos hablando de rumiano. Timpanismo. ¿Listo? El timpanismo, dilatación ruminal. Hay muchos factores asociados. Vimos la impactación, cuerpos extraños, inhibición del eructo, dietas ricas en grano, ¿cierto? Que me alteren el pH ruminal, acidosis ruminal, cetosis también, asociada a cualquier metabólico, obstrucción de cara, timpanismo o dilatación ruminal. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Estómago y preestómago distendidos, asociados. Podemos tener impactación secundaria del alimento y presencia de gas en el caso de que exista gas. En su clínica en grandes animales van a conocer que hay dos tipos de timpanismo, que es el agudo espumoso y el crónico o gaseoso. Ejemplos de lesiones asociadas a etiologías que me pueden generar timpanismo recurrente crónico o de tipo gaseoso: pólipos, verrugas, papilomas, los fibromas, una naranja, una manzana, ¿cierto? Una mandarina. Eso me puede generar la obstrucción. Que se genere la obstrucción impide el reflejo del eructo, la rumia, y eso va acumulando el gas con la distensión ruminal. ¿Listo? Tenemos cuerpos extraños asociados o alimentos que pueden sufrir putrefacción. Eso también inhibe el eructo y altera la rumia. ¿Qué pasa con el timpanismo agudo o espumoso? Tiene que ver más con el tipo de dieta, alteración de la calidad de la saliva. Si hay una reducción de la calidad de la saliva por el tipo de alimentación, el contenido ruminal se vuelve más viscoso, va a generar la impactación ruminal y sobreviene el timpanismo de tipo espumoso. La espuma que se forma en el interior del lumen es una espuma que no fácilmente se rompe, entonces me va a generar que no puede eliminarse a través de la rumia, ¿cierto? Que no se puede eliminar a través del eructo, y eso me va a generar el timpanismo, en este caso de tipo agudo. Este timpanismo agudo también puede estar asociado a individuos que generalmente, por una condición congénita, pueden estar haciendo ese timpanismo de tipo agudo, es recurrente. Entonces, algo relacionado con alteración de la peristalsis ruminal, alteración de la rumia. Estos son individuos que desde que inician el consumo de pastos y suplementos de concentrados, si lo hacen, van a ser recurrentes el timpanismo. Entonces hay que mirar si hay lesiones en el labio bajo, si tenemos de pronto alguna alteración de estenosis cardias, alguna lesión en el del abomazo, porque no es común, no es típico si yo ya cambio el manejo, si modifico el tipo de comida, que sigan generando timpanismo recurrente.
tenemos el gaseoso. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué podemos encontrar en timpanismo? En cualquiera de los dos tipos de timpanismo. ¿Ya? Sí, señora. Hiperkeratosis ruminal. Hiperkeratosis ruminal. Esto lo pueden encontrar. Unas papilas engrosadas, atróficas y con bastante queratina. Y el aspecto de la mucosa del rumen se ve así, negruzco. Normalmente es blanquecino, la piscina de la mucosa ruminal. Principalmente pues, en esta zona de rojo. Ahí ya tenemos el retículo también afectado por el hiperkeratosis. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué les dije que era esta lesión? ¿Cómo la llamamos? Línea Línea timpánica. Línea timpánica. Entonces tenemos un proceso congestivo por la presión de la distensión o dilatación ruminal que hace que no exista retorno venoso. Entonces existe un proceso congestivo de las venas cabas y no hay retorno venoso a la circulación general. Y eso me va a generar clínicamente en algunos casos de timpanismo hemorragias nasales, prolapso, ¿cierto?, del recto, congestión al cortes, hacemos cortes del tejido subcutáneo, petequias y congestión a nivel del tejido subcutáneo, junto con las petequias. Podemos tener hemorragias, hipoemia conjuntival, prolapso rectal, y yo lo puedo confundir, por ejemplo, con una etiología asociada a antras, a clostridium, y resulta que el animal tiene un proceso de timpanismo. Tengo que ir a mirar el proceso de línea timpánica, por alteración del retorno venoso. A esto sí la conocen ustedes. ¿Por qué se genera este timpanismo? Cuando se pierde la continuidad de una luz. Atresia intestinal, podemos tener atresia anal, si la recuerdan. ¿Qué es la atresia? Agenesia de un vestíbulo o de la luz o la continuidad del órgano. Bueno, si hablamos de vestíbulo, vaginal, oanas, anal, traqueal. Bueno, vamos a hablar de patologías gástricas. Etiologías gástricas. Pacientes con reflujo recurrente, vómito, halitosis, sobre todo de animales de compañía, todo lo que come no lo tolera. Esos pacientes con ese tipo de antecedentes o dolor epigástrico, bueno, en humanos también se puede dar la misma sintomatología, exactamente igual, lo asociamos a gastritis, que es buscar el origen. Generalmente recurrimos a biopsia gástrica, que es lo que se hace también en humanos de animales de compañía, y miramos que encontremos esta forma bacteriana, si ustedes la alcanzan a ver, es de morfología espiralada. Esta de aquí. Les presento el Helicobacter pylori. Generalmente está unida al epitelio gástrico, ¿cierto? La mucosa gástrica. Y lo cuide también va a ser bien diferenciado. ¿Son cortos, profe? Son bacilos espiralados. ¿Sí? Y está en luz de glándulas gástricos. Entonces, si me miden la porción de fondus, región antral gástrica, debo buscar ese tipo de lesiones. Esta semana tuve 2 biopsias de estómago, una salió positiva a Helicobacter y la otra tenía una hiperplasia gástrica. Esa hiperplasia gástrica en ese país hay que eliminarla porque se puede volver carcinoma gástrico. La otra sí era una gastritis producida por Helicobacter. Entonces es bastante común este tipo de patologías asociadas.
Helicobacter, entonces sabemos que me produce estas gastritis que pueden ir de curso agudo a crónico. El Helicobacter tiene una toxina y me produce, tiene una ureasa que me produce el cambio del pH gástrico. Esa ureasa lo que hace es tomar la urea y me la convierte en amonio. Cuando hace ese cambio, baja el pH gástrico, garantiza que prolifere y en las áreas donde está reducido el pH, viene el ácido gástrico y me ulcera la mucosa. De la concomitancia de lo que me hace el Helicobacter y lo que me hace el ácido clorhídrico sobre la mucosa ya desprovista de moco. Entonces, esa ureasa que facilita que el Helicobacter prolifere y cambie el pH, entonces también reduce la producción de moco y garantiza que se genere la úlcera. Si persiste la lesión inflamatoria por el Helicobacter, entonces viene metaplasia gástrica o metaplasia escamosa del epitelio gástrico, hiperplasia gástrica y se me vuelve adenocarcinoma gástrico. Esa es la evolución de una gastritis por Helicobacter pylori. Existen otros factores de virulencia, otros genes de virulencia que se reducen en la quimiotaxis de células inflamatorias. No les voy a complicar la vida dándole los nombres de esos factores de virulencia, pero tiene esos factores de virulencia que intensifican la respuesta inflamatoria y me generan la gastritis. ¿Listo? En bajo. Pero no se lo voy a comer. Seguimos con la ureasa, que es importante. Clostridium septicum, que me produce estas abomatitis hemorrágicas. ¿En dónde hablamos de Clostridium? En ovejas, en vacas. Me produce Clostridium septicum. ¿Qué me produce? La enfermedad de la pierna negra, la miositis necrotizante, la gangrena enfisematosa, la miositis gangrenosa. ¿Sí la habíamos hablado de Clostridium septicum? Sí. Esa clase por No me acuerdo. en el proceso séptico, los críos con sus exotoxinas sépticos me pueden generar abomacitis clostridial, que es de tipo hemorrágico. ¿Listo? Abomacitis de tipo clostridial. En la siguiente tenemos también otra abomacitis. Esta es una gastritis, perdón, por macro, por el Helicobacter pylori. La gastritis hemorrágica y ulcerativa. Y aquí en la imagen anterior, que fue la que no me mostré el acercamiento, ulcerativo, edematoso y hemorrágico por Helicobacter también. Y tenemos la abomacitis clostridial, conocida como praxis, por Clostridium septicum. Y problema hemorrágico. En equinos en el marco hospital, en la zona no glandular esofágica, es muy recurrente encontrar este tipo de lesiones ulcerativas. Hay erosión, hiperemia, que es lo que estamos viendo en estas zonas. Erosión de la mucosa, úlceras y la hiperemia, con lesiones ulcerativas. Bueno, acá, y no solamente en equinos, que es lo que cita esa imagen, cuando yo hago uso prolongado de antiinflamatorios no esteroidales, ¿cierto? O cuando yo utilizo, por ejemplo, fármacos que no son de uso en animales domésticos, ibuprofeno,
no acepta como que